Secretos del altar. 6 días experimentando el libro de Malaquías. Capítulo 3. La familia. ¿Por qué? Malaquías 2, 4 al 16. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajo ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Infidelidad es el rompimiento de un pacto de exclusividad. El divorcio es la pérdida de un ideal que la pareja no logró alcanzar. Siempre trae dolor, tristeza. Luego de transitar divorcios difíciles, traumáticos, con violencia, con inmoralidad, con peleas constantes, hay un proceso de recuperación. Siempre hay que tratar de resolver los conflictos en la pareja y que la familia sea un vivir a Cristo. El pueblo empezó a divorciarse por cualquier razón. Ellos miraban a las mujeres de otros pueblos que eran más jóvenes, más bellas o sencillamente estaban cansados de la vida de matrimonio. Se casaban con otras mujeres paganas y con ellas aceptaban sus ídolos, sus dioses. No les importaba su matrimonio, no les importaba su fe en Dios, no les importaba en absoluto. Solamente abandonaban la pareja, los hijos, todo. No tenían vínculos afectivos y amorosos profundos. Dios les dijo en el versículo 12 que cortaría todo lazo con ellos, que dejaría de mirar sus ofrendas y no aceptaría nada más de ellos. Entonces ellos preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, harás esto? No podían evaluar ni ver que lo que estaban haciendo con sus familias al disolverlas y abrazar a los dioses paganos era pecado a los ojos de Dios. ¿Qué? ¿Hay algo malo con que sea adúltero? ¿Hay algo malo con que tenga varias parejas? ¿Hay algo malo con que haga lo que desee con mi sexualidad? ¿Hay algo malo con que castigue a mi familia? ¿Hay algo malo con que abandone a mis hijos? ¿Qué tiene todo esto de malo, Señor? Esto era lo que ellos le estaban diciendo. Mi amigo, te respondo 3 preguntas clave. ¿Cómo puedo vivir una vida feliz en mi matrimonio? Aumenta tu diálogo en Cristo. Que su hablar mutuo esté entretejido con hablar Cristo. Chequea que el diálogo entre ustedes no sea hablar de una tarea,
de un servicio o de lo que hizo alguien, y mucho menos de lo económico, los chicos, etc., sino que el hablar Cristo absorba todos los otros hablares. Cuando en una pareja se teje el cordón de 3 dobleces hablando Cristo, este hablar transforma los otros hablares y construye un matrimonio feliz como Él lo ha prometido. ¿Cómo podemos construir una familia que sirva a Cristo? Habla constantemente con tus hijos y entre todos del Señor. Oren juntos, tengan visiones juntos, experimenten la presencia juntos. Invita a tu casa a gente con experiencia en el Señor, para que tus hijos los vean y los escuchen a ustedes hablar de Él. Regálales biografías y comparten las historias de grandes hombres de Dios. Nuestros hijos y nietos deben ver que amamos al Señor por sobre todas las cosas y que estar en el cuerpo es siempre nuestra prioridad. Nunca me olvidaré de cómo mis padres permanentemente nos llevaban a los hijos a las reuniones. El domingo era ir sin falta a la iglesia, y aunque yo me rebelaba y no tenía ganas, dejaron una huella preciosa en mí, que con el tiempo trajo fruto al 100%. ¿Cómo puedo criar a un hijo que está apartado o enfriado en la fe? Cuando un hijo no se congrega o está alejado o atrapado por el sistema mundo, tu tarea como padre es morir, ir a la cruz y preguntarle al Señor qué aspectos tuyos deben morir. Ejercita como nunca antes el altar. Vive en el atrio, pero no bajo la culpa del error, sino bajo la luz del Espíritu Santo, para que te diga qué aspectos deben ir muriendo. Muchos hijos se alejan porque son el trato de Dios hacia los padres. Cuando termines de morir en la cruz y Él haga la obra en ti, tus hijos volverán, como está establecido en la promesa, por servir y buscar al Señor. Y cuando lo hagan, encontrarán un Padre transformado. Te comparto lo que escribí en otro libro, pero que Dios me guíe a compartirlo ahora que estamos juntos. ¿Cómo construir un hogar lleno de la vida Zoe? Primero, uno o ambos padres con una vida espiritual profunda. Cuando uno estudia la vida de grandes hombres de Dios, todos manifiestan el impacto de uno o ambos padres en una vida hermosa y maravillosa con el Señor. Corrie ten Boom cuenta cómo su papá todas las noches oraba por ella. Charles Spurgeon, cómo su abuela leía la Biblia con él. Y Hudson Taylor, cómo su padre oraba por las naciones. Este impacto de ver, no una actuación, sino profundidad espiritual, generó un impacto en los hijos que a su vez se transmitió generacionalmente. No era tanto el método de disciplina o el enseñar, como si fuesen maestros de sus hijos, sino el impacto de una vida rendida al Señor. Sabemos que en lo natural un recuerdo queda adherido por la emoción, mientras que en el espíritu queda adherido por la profundidad de la vida Zoe. Muchos padres que aman al Señor manifestaron y manifestamos ver a papá, a mamá o a ambos orando, buscando del Señor, leyendo la palabra. Taylor, como dijimos, escuchaba al padre orar por China y él finalmente fue un misionero en ese país. Los padres de John Peyton oraban por multitudes para Cristo y él se transformó en la respuesta a esa oración, ganando multitudes. Yo recuerdo que en el kiosco de mis padres siempre estaba la Biblia abierta. Estaba abierta porque mi papá constantemente la estaba leyendo. Recuerdo que él escribía canciones, tomaba cartones o papeles y escribía ideas y pensamientos. Y mi mamá cantaba alabanzas al Señor en la cocina. Esas cosas no produjeron un impacto en mí cuando las vi, pero hoy, mirando hacia atrás, el recuerdo está fijo en mi espíritu y me ha inspirado y marcado para seguir adelante. Sabemos que nuestros hijos amarán lo que amamos y odiarán lo que odiamos. De allí que la comunión, la vida profunda con el Señor, es nuestra mejor herencia a dejarles. Al preguntarles a compañeros de la fe qué cosas los impactaron de sus padres o abuelos, gente comprometida con el Señor, todos manifiestan algún recuerdo. Mi abuela era pobre y cantaba tal canción. Mi mamá o mi papá nos decían, hijos, el Señor nos va a ayudar. Estas experiencias profundas y genuinas de la vida Zoe son la manera de construir generaciones que disfrute a Cristo. Segundo, construir ambientes proféticos, hablar de Cristo. En 1 Corintios 14, Pablo dice que sigamos el amor, que busquemos los dones, pero sobre todo que profeticemos. Profetizar no es predecir, eso es el ministerio profético.
Profetizar es hablar de Cristo de manera natural, espontánea, alegre y viva. Cuanto más aumento de Cristo hay, más Cristo ocupa nuestro hablar. Hablamos de Él de manera constante, no monótona, no sermoneando, sino fluyendo en la alegría del Cristo que vive en nosotros. Al estudiar las biografías de los grandes hombres de Dios, todos recuerdan el hablar de sus padres o abuelos, o el hablar de uno de sus padres con otras personas del Señor. El Señor ocupaba gran parte de su diálogo. Esto es construir lo que denominé un ambiente profético. Cuando yo hablo de Cristo teniendo una vida espiritual con Él, siempre imparto vida Zoe. Siempre transmito con mis palabras la palabra. Siempre que uno habla de manera genuina, Cristo crece. Los grandes hombres de Dios y muchas generaciones se criaron en un ambiente profético. No era solamente ir a una reunión a escuchar a alguien hablar, sino que hablar Cristo era algo que fluía en sus vidas de manera natural. Ese papá, esa mamá, ese abuelo les decía a sus hijos o nietos algo fresco de Cristo frente a un problema o dificultad. En 2 Timoteo 3:15 comprobamos este secreto que utilizaron los grandes hombres de Dios. Timoteo desde pequeño se había criado en un ambiente donde su abuela y su mamá dialogaban del Cristo vivo. Ellas lo alentaban a buscar al Señor, a leer su palabra, y siempre predominaba el hablar Cristo, no la queja ni la amargura. Tercero, conocer las biografías de los héroes de la fe. Dice George Mueller que él cometió un error en su vida que fue leer muchos libros y poco la Biblia. Luego de muchos años de madurez, él nos aconseja: pasa más tiempo leyendo la palabra y algunas biografías que alimentarán tu espíritu. Muchas personas leen libros de todo tipo, pero leer la palabra y las biografías es una impartición de vida. Nosotros sabemos que Cristo y la palabra es una experiencia, no una doctrina ni un saber, sino un vivir. Las biografías tienen la transmisión de esa palabra en experiencia. Démosle a nuestros hijos las biografías de Charles Spurgeon, de Corrie ten Boom, de George Mueller, de Billy Graham, de John Peyton. Una gran cantidad de hombres fueron a la India, al África, a la selva y pasaron hambre, luchas, dificultades, enfermedades y también victorias. Ellos conocían al Señor de primera mano. Esta es una fuente extraordinaria que debemos transmitirles a nuestros hijos, ya desde pequeños. No solo leerles la palabra, sino también regalarles las biografías de quienes serán sus héroes el día de mañana. Hace un tiempo le pregunté a un líder de mi iglesia, que estuvo misionando como médico en el África, cómo fue que se animó a dejar la comodidad de su país para ir a misionar allí. Me dijo que desde chico había leído las biografías de los grandes hombres de Dios, que ellos eran sus héroes, y que para él fue una aventura salir a vivenciar en fe al Señor que amamos. Y por último, invitar a hombres de Dios a nuestra casa. Algo que llamó poderosamente mi atención es que todos o casi todos los grandes hombres de fe fueron impactados por otros misioneros o personas que amaban al Señor, que estuvieron de visita en la casa de sus padres. Muchos de ellos dicen: yo escuchaba a papá o mamá hablar con otros misioneros de las aventuras de la fe del Señor, del cuerpo de Cristo. Y aunque era pequeño y no entendía mucho, ese diálogo entró en mi espíritu y tiempo después generó una fuerza para buscar más al Señor. En nuestra casa, y aún en los encuentros que tenemos, debemos buscar gente con más de 20, 30 o 40 años en el Señor, hablar con ellos y que nuestros hijos puedan escuchar, preguntar, tener experiencias, oír las experiencias. Es una de las formas del aumento de Cristo a nivel generacional. Algunas familias cristianas reciben gente en su casa o van a comer con alguien para hablar de temas banales o superficiales. ¿Cuánta ganancia hay allí? Cuenta John Murray cómo le escuchaba a su papá hablar con David Livingstone, otro gran misionero, y cómo eso impactó su vida. Busquemos gente de Dios profunda, con experiencia para aprender de ellos, escucharlos y ser nutridos por ellos. Y procuremos que nuestros hijos y nietos participen también en eso. Estos principios de vida Zoe que he compilado luego de mucha oración e investigación estaban enmarcados en alegría y diversión. Familias que habían construido el gozo al Señor transmitiendo estos principios. Muchos de ellos tuvieron padres que no conocieron al Señor. Sin embargo, se transformaron en la punta de lanza para crear nuevas generaciones creyentes. Y aunque ellos no habían vivido estas experiencias diferentes con sus padres,
sí las vivieron con maestros de la escuela bíblica o con algún pastor de otra congregación. Alguien impartió la huella de la vida Zoe para que ellos construyesen una nueva generación. Te invito a que oremos juntos. Te adoramos, Señor. Muéstranos nuevamente qué dejar en tu altar. Me tomo un tiempo para dejar en la cruz todo lo que venga a mi mente, de mi vida familiar, de la familia actual o de mis padres. Señor, te amamos. Gracias por aquellos que nos marcaron con tantas experiencias y su hablar profético, construyendo una vida profunda contigo y amando al cuerpo de Cristo. Que nosotros podamos tener claridad para no preocuparnos en dejarles a nuestros hijos solamente una herencia material o lindos recuerdos afectivos, sino también en transmitirles lo más valioso que es Cristo y el vivir de Él en las próximas generaciones. Amén.